Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a abordar el tema de este proyecto de ley que ha sido aprobado en primera votación en el Congreso de la República, que endurece la pena para periodistas en el delito de difamación. ¿Qué significa este proyecto de ley para la prensa en general, en medio de una labor tan ardua que se ha venido realizando en los últimos años, sobre todo en el gobierno de Pedro Castillo, donde eh, se hizo notar a través de denuncias periodísticas irregularidades? Entonces, sobre este tema vamos a conversar con Carlos Jornet. Él es eh, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes? En el anterior gobierno en, de Pedro Castillo, en noviembre del 2021, usted puso sobre las alertas agresiones a la libertad de expresión. Esto fue básicamente en el gobierno de Pedro Castillo. Nosotros nos preguntamos ahora, con esta ley que está a punto de ser validada en el Pleno del Congreso para incrementar las penas en el delito de difamación, eh, ¿ahora es el Congreso peruano el que está traspasando los límites de la democracia? Bueno, evidentemente es un retroceso, yo diría un grave retroceso, no solo este proyecto que acaba de ser votado en primera lectura, sino otras iniciativas que están, entiendo, en carpeta todavía, que es el tema de la colegiación obligatoria y el tema de regular los contenidos que se emiten por radio y televisión. Me parece que ese contexto, más el hecho de que en el último informe que hemos tratado en la reunión de medio año de la CIP, se habló de que Perú está en su peor momento del retorno de la democracia por la cantidad de agresiones, de hostigamientos, de amenazas que hay contra periodistas y contra medios de comunicación. Me parece que establece un entorno complejo donde claramente hace falta una firme decisión política que obviamente tiene que ser encabezada por el Poder Ejecutivo, pero también por el Poder Legislativo, para dar garantías para el libre trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación y para la tarea de investigar y de realizar denuncias, inclusive si fueran necesarias. Parece que nos encontráramos en una delgada línea, ¿no? Que la democracia se ha debilitado en nuestro país. Y nos preguntamos también cuáles son los riesgos sobre esta situación para una democracia con una ley así. Bueno, evidentemente la situación que vive Perú se remonta a lo que viene ocurriendo ya desde hace un tiempo, por la situación de debilitamiento institucional que vive el país a partir del proceso electoral anterior a la llegada de Castillo, durante todo el proceso de Castillo y bueno, y ahora con el actual gobierno. Ese debilitamiento institucional va siendo paralelo al debilitamiento de las garantías para el trabajo periodístico y es habitual que eso ocurra, es decir, que se debilita, se empieza a hostigar a la prensa y eso lleva a mayores restricciones a las libertades públicas, a las libertades ciudadanas, al debate ciudadano que es tan necesario para fortalecer la democracia. Cuando ese debate ciudadano empieza a ser cada vez más coartado, más limitado, la democracia sufre, la democracia padece esta falta de libertades y se expresa en mayores penurias para la ciudadanía en general. En el 2011, el Congreso aprobó una ley que eliminaba la prisión por difamación y el entonces presidente Alan García no quiso promulgarla y prefirió observarla. Fue la peor decisión de un gobierno democrático, dado que esa norma quitaba la espada de Damocles sobre el periodismo independiente y fiscalizador. Sí, sin duda. Los estándares interamericanos hablan claramente de que es necesario que todo lo que sea materia de calumnias e injurias quede fuera del ámbito penal. Es decir, si hay algún tipo de reclamo, algún exceso que se haya cometido a través de la prensa, este debe ser perseguido solo por la vía civil y no por la vía penal.
el principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobado en su momento por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice claramente esto, ¿no? Dice que la protección de la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o una persona pública o un particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Es decir, además establece que en esos casos debe regir el principio de la real malicia, es decir, que el periodista o el medio hayan tomado conocimiento de que el hecho era falso o de que se hayan movido con suficiente negligencia como para no profundizar en la investigación de los hechos. Si no, claramente no se puede poner una espada de Damocles, como usted bien decía, de llevar a la prisión a un periodista por el solo hecho de estar dando una información o una opinión sobre temas que tienen indudable interés público, ¿no? Y como usted también lo dice, finalmente el perjudicado no solamente es el periodista, sino el ciudadano, porque gracias a la labor Totalmente. periodística se ha podido descubrir, por ejemplo, nada más, por poner uno, las reuniones clandestinas en la Casa Zarratea, por ejemplo, gracias al trabajo de la prensa. Entonces, hay que también alertar al ciudadano de a pie sobre esta situación que tiene frente a sus ojos. Sí, es que todo este tipo de regulaciones o de proyectos de ley o de leyes que luego terminan siendo aprobadas, lo que buscan es, en definitiva, la censura, es decir, la censura o la autocensura, es decir, que el periodista, ante el solo riesgo de ser llevado a prisión, se cohíba y no dé una información, no profundice una investigación o no realice una denuncia sobre un hecho que ha llegado a su conocimiento. Y esto termina siendo perjudicial para la ciudadanía porque se establece un mayor marco de impunidad para la corrupción, para el desfalco, para otro tipo de tropelías que se hacen sobre los recursos públicos, y eso termina debilitando aún más las instituciones democráticas y por ende afectando al conjunto de la población. ¿A dónde acudir, señor Jornet? Porque parece que el gobierno de Dina Boluarte, al menos hasta hace poco, ha entendido cómo debería ser la relación. Hay un claro cambio de actitud cuando era ministra, ahora cuando es presidenta, porque ella también le decía incluso a la prensa cómo debía manejar la agenda. Acordémonos, en algunas actividades públicas. Pero ahora ella ha mantenido, digamos, un papel bastante conciliador, digámoslo así, por el cambio, pero sin embargo Ujú. el Congreso ha ido avanzando con varios proyectos de ley para recortar las herramientas que tenemos los periodistas de poder investigar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué nos queda a nosotros como periodistas para poder ejercer nuestra labor libremente? Bueno, evidentemente la presión internacional es uno de los caminos que hay que utilizar, es decir, hay organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los cuales se puede recurrir, organizaciones como la nuestra y como otras de nivel internacional que trabajan para tratar de establecer determinados parámetros, determinados estándares que sean comunes a democracias que intentan avanzar en una mayor institucionalidad. Perú, lamentablemente, bueno, este no es el único problema que tiene, hay una situación de debilidad política muy fuerte que se traduce en este tipo de iniciativas de dirigentes políticos que eh, tienden a una mayor intolerancia, tal vez por un clima de confrontación política que se da en el país, y eso se traduce en este tipo de iniciativas que en circunstancias normales no deberían avanzar. Pero bueno, también tenemos que decir que son proyectos que lamentablemente se están replicando en distintos lugares, ¿no? En Florida en estos días también hubo un debate, en Florida, en Estados Unidos, un debate similar sobre leyes que establecen penas agravadas para los periodistas, pero bueno, cuando las democracias son más consolidadas hay, digamos, algunos equilibrios institucionales que van
compensando estas distorsiones. En el caso de Perú, estos equilibrios se han roto, se han perdido hace un tiempo, y apostamos a que el gobierno actual vea la gravedad de esta situación, observe esta ley en caso de que sea aprobada en segunda lectura y no avancen nuevas restricciones para el ejercicio periodístico, porque en definitiva van a terminar siendo perjudicados la propia dirigencia política, porque eso va a llevar a mayor inestabilidad política en el futuro, ¿no? Y lo que menos necesita Perú hoy es mayor inestabilidad, sino recuperar un marco de estabilidad política que garantice el futuro de la ciudadanía y el crecimiento económico que tanto había conseguido y se destacaba en los últimos años como un país que había empezado una senda de crecimiento y de estabilidad. Sobre todo eso, recuperar la estabilidad para poder seguir creciendo económicamente. Yo le doy las gracias, señor Jornet, por estar con nosotros aquí en este espacio en Perú 21 TV analizando esta situación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien, era entonces Carlos Jornet, el expresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que estaba con nosotros hablando sobre estas inquietudes, su mirada sobre lo que viene sucediendo en el Congreso de la República. El Congreso que siempre se dijo que era un Congreso democrático, hoy parece que no está dando muestras de esa democracia de la que tanto hablan, aprobando en primera instancia este tipo de proyectos de ley que lo único que hace es limitar el periodismo, de hacer investigaciones profundas, sacando a la luz denuncias de irregularidades y corrupción. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.